Hay momentos en la vida en que la mente calla, pero el alma grita. No lo hace con palabras, sino con un anhelo silencioso, un impulso que te arrastra hacia aquello que aún no tienes, pero que sientes como inevitable. Esa tensión entre lo que eres y lo que deseas ser es el punto exacto donde se revela el poder de la imaginación. Allí, en ese pequeño abismo entre el ahora y el sueño, se encuentra la llave que Neville Goddard llamó sentir como si ya fuera real. Porque el secreto nunca fue pedir, ni rogar, ni esperar señales del cielo. El secreto fue siempre convertirse en el sentimiento del deseo cumplido. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. No obedece tus súplicas, sino la frecuencia invisible de tu certeza. Por eso, cuando Neville decía «oblígate a sentir», no hablaba de una imposición externa, sino de una disciplina interior. La valentía de elegir una emoción que contradiga lo que tus sentidos muestran. Imagina por un instante que todo lo que deseas ya ocurrió. No como un juego mental, sino como una experiencia emocional tangible. Respira como quien ya ha llegado, camina como quien ya posee, duerme como quien ya sabe. Este acto, aparentemente simple, es una alquimia silenciosa. Transforma la sustancia invisible de la conciencia en materia. La mente humana, al sentir, imprime en la trama del tiempo un nuevo patrón, un destino que antes no existía. Pero aquí surge la resistencia. La mente lógica se revela, el ego grita, ¿cómo voy a sentirme rico si no tengo dinero? ¿Cómo voy a sentirme amado si estoy solo? Sin embargo, ese es el punto exacto del milagro. Sentir a pesar de la evidencia, mantener la emoción cuando la realidad contradice la imagen interna. Allí nace el verdadero poder, porque en ese instante uno deja de ser un observador pasivo del mundo y se convierte en su autor. La mayoría vive atrapada en la cárcel de las apariencias, reacciona a lo visible, se acomoda a lo que puede tocar, pero el creador, aquel que comprendió el principio de Neville, invierte el orden. Primero siente, luego ve. La emoción se vuelve el molde y la realidad, la arcilla. Cuando uno se obliga a sentir lo deseado como ya cumplido, no se está engañando. Está creando un nuevo cauce por donde fluirá la energía de la experiencia. La imaginación no es un pasatiempo infantil, es el taller donde se forja el destino. Cada sentimiento sostenido es una semilla plantada en el campo invisible del ser. Si riegas la semilla con la emoción adecuada, con la sensación viva de la plenitud, el fruto debe manifestarse. No puede no hacerlo. El mundo físico no es más que una proyección congelada de los estados internos del alma. Por eso, cuando te sientes víctima del tiempo, cuando esperas que las circunstancias cambien antes de poder sentirte diferente, te estás negando tu propio poder creativo. La práctica de obligarte a sentir no es un acto de autoengaño, sino de soberanía. Significa decir, yo decido cómo me siento y por lo tanto, qué versión de la realidad experimento. Esa decisión emocional es el primer movimiento del cambio. Neville lo explicaba con la serenidad de quien ya había visto el otro lado del espejo. Asume el sentimiento del deseo cumplido y continúa viviendo en esa atmósfera. Esa atmósfera es un estado vibracional donde el viejo yo muere y el nuevo comienza a respirar. Al principio parece una actuación, una especie de ficción emocional, pero poco a poco esa ficción se convierte en verdad, porque lo que sientes con intensidad lo haces real. No basta con visualizar, hay que habitar la emoción. No basta con imaginar la escena, hay que sentir el calor, el sonido, el peso de ese mundo interior. Si deseas amor, no pienses en la persona, piensa en la calidez del abrazo, en la paz que sientes al ser comprendido.
Si deseas abundancia, no te concentres en el dinero, sino en la sensación de libertad, en la ligereza de no tener miedo al mañana. Eso es obligarte a sentir. Elegir una emoción contraria a tu pasado, hasta que esa emoción se vuelva tu nueva naturaleza. Y cuando el hábito emocional cambia, el destino cambia. La vida no tiene otra opción, porque la conciencia es la única causa, y lo que sientes como real se convierte en tu escenario. Esa es la revolución silenciosa de la práctica, no luchar contra el mundo, sino fundar uno nuevo dentro de ti. Un mundo donde ya eres lo que deseabas ser, donde ya tienes lo que buscabas, donde el tiempo se pliega para servirte y no para condenarte a la espera. En ese instante en que logras mantener el sentimiento sin mirar la apariencia, has despertado, has dejado de mendigar y has comenzado a crear. El universo, como un espejo dócil, empieza a reflejar lo que tu alma ha decidido sentir. Y entonces comprendes lo que Neville quiso decir, que todo cambio exterior comienza en el corazón, en esa vibración invisible que te atreves a sostener, incluso cuando nada parece corresponderle todavía. Hay un instante cuando intentas sostener el sentimiento del deseo cumplido, en que la mente se levanta como una sombra que te susurra: esto no es real. Es el eco del viejo yo, el guardián del pasado, el que teme desaparecer, porque cada vez que eliges sentir algo nuevo, estás rompiendo un pacto con tu antigua identidad. Estás muriendo a lo que fuiste para renacer en una frecuencia que todavía no existe en tus recuerdos. La resistencia es natural. La duda no es el enemigo, sino el temblor previo al nacimiento. El error es creer que la emoción debe ser perfecta, pura, sin fisuras. No. La práctica de obligarte a sentir no se trata de eliminar el miedo, sino de no dejar que el miedo elija por ti. Es aprender a permanecer, a mantener encendida una chispa de certeza incluso cuando el mundo parece un invierno interminable. Cuando te obligas a sentir, no lo haces desde la fuerza bruta, sino desde la decisión amorosa. No se trata de imponerte emociones artificiales, sino de recordar la vibración de aquello que anhelas, porque todo deseo auténtico es una memoria del alma. No deseas lo que no eres, deseas lo que en algún plano ya fuiste, lo que aguarda ser recordado. Sentirlo es simplemente volver a casa. La imaginación es ese hogar secreto. Allí no hay límites ni distancia. Puedes cerrar los ojos y, en un segundo, vivir el abrazo que aún no ocurrió, o caminar por la casa que aún no existe. Y aunque los sentidos digan que mientes, el corazón sabe que cada imagen sentida con verdad es una semilla depositada en la matriz del tiempo. La mente teme porque no puede medir lo invisible, pero el alma no necesita pruebas. Ella reconoce lo real por su vibración. Cuando practicas el sentimiento del deseo cumplido, no estás escapando de la realidad, estás moldeando su sustancia antes de que tome forma. Estás actuando en el nivel donde el mundo todavía es maleable, donde los acontecimientos no han sido decididos. Y entonces, algo misterioso comienza a suceder. La emoción que al principio parecía imaginada empieza a sentirse natural, como si la vida misma empezara a conspirar para sostener ese estado. Las pequeñas coincidencias se vuelven señales. Las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse con suavidad, pero no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú cambiaste el eje desde el que lo miras. Neville decía que el sentimiento es el secreto, no el pensamiento, no la afirmación vacía, sino la emoción sostenida. Lo que sientes es lo que creas. Por eso, cada vez que repites tu antigua historia, cada vez que sientes la carencia, estás alimentando el mismo mundo que quieres dejar atrás. Y cuando te atreves a sentir la plenitud como si ya fuera tuya,
el universo tiene que reorganizarse para reflejar ese nuevo orden interno. El problema es que hemos aprendido a creer solo en lo que vemos. Nos enseñaron que la emoción es una consecuencia, no una causa. Pero el misterio de la creación interior revela lo contrario. Sentir es sembrar. La emoción no sigue a la experiencia, la precede. El que comprende esto ya no vive esperando, sino creando atmósferas desde dentro. El arte de obligarte a sentir no es un esfuerzo constante, sino una rendición lúcida. Es permitir que tu conciencia se funda con la imagen deseada hasta que no haya diferencia entre ambos. Ya no piensas en tu deseo, lo habitas. Ya no visualizas, respiras dentro de esa nueva identidad. En ese estado, el tiempo deja de ser lineal, todo ya es. Y tú, al sentirlo, eliges cuál de esas realidades paralelas será visible para ti. Cuando la emoción se vuelve auténtica, el cuerpo responde. La respiración cambia, el ritmo del corazón se adapta, la energía vital se acomoda a la nueva vibración. Es como si cada célula escuchara la orden silenciosa de una conciencia que ya decidió ser. En ese instante, la creación ya ha ocurrido. Lo visible solo está alcanzando la frecuencia del invisible. Entonces comprendes que no hay nada fuera que conquistar, que la realidad no se gana, se asume, que el amor, la prosperidad o la salud no son premios que el universo otorga, sino estados que uno se atreve a sentir, y que el mayor acto de fe no es creer en algo que no ves, sino sentir algo que aún no ha sido visto. El sentimiento sostenido, incluso en medio del caos, es una oración viva. Es la única forma verdadera de rezo, no pedir, sino saberse. Porque cuando sabes, ya no hay distancia entre tú y lo deseado. Eres el puente, la causa, el canal. El mundo exterior se vuelve un reflejo obediente de la imagen interior que has elegido habitar. Pero esto requiere práctica, constancia emocional. No es un acto único, sino un hábito del alma. Oblígate a sentir cada mañana, aunque sea por unos segundos. Vuelve a la sensación de haber llegado, de haber logrado, de haber sido transformado. No necesitas imaginar detalles complicados, solo evoca el tono emocional. El tono lo es todo. Ese tono es el lenguaje con el que la conciencia conversa con la creación. Habrá días en los que el peso de la vieja historia vuelva, días donde la mente te diga que nada cambia, pero incluso entonces, mantén la semilla encendida. No luches con la sombra, recuerda la luz. No te exijas perfección, solo presencia, porque la emoción repetida se convierte en carácter y el carácter sostenido se convierte en destino. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que ya no estás fingiendo sentir. Te has convertido en el sentimiento mismo. Ya no necesitas afirmarlo, porque lo eres. El mundo responderá con precisión matemática, y entonces sabrás que nunca fue el universo quien te probaba, sino tú quien aprendía a recordar su poder. Sentir no es un lujo espiritual, es un deber creativo. Es el modo en que el ser cumple su naturaleza divina. Oblígate a sentir no significa esforzarte hasta el agotamiento, sino comprometerte con tu divinidad, con tu capacidad de imaginar y sostener. Es mirarte a ti mismo como la fuente, no como el efecto. Porque todo lo que existe comenzó siendo sentido. El amor, la belleza, la fortuna, la inspiración. Antes de ser visibles, fueron emociones habitadas por alguien que se atrevió a sentirlas primero. El mundo entero es una galería de sentimientos cristalizados. Y cuando finalmente comprendes esto, ya no hay ansiedad, ni urgencia, ni carencia. Solo queda la certeza suave de saber que la vida responde al alma que se atreve a sentir su verdad antes de verla. Llega un instante en el camino en que ya no buscas resultados,
solo permaneces. El fuego de la búsqueda se transforma en una llama serena. Ya no practicas para obtener algo, practicas porque has comprendido que sentir es tu naturaleza, tu modo de existir. Todo deseo se convierte en una invitación al recuerdo, en una puerta que el alma abre para volver a su fuente creadora. Cuando el sentimiento del deseo cumplido se asienta en ti, la urgencia se disuelve. Ya no estás en guerra con el tiempo. La espera se convierte en contemplación. Descubres que el propósito no era alcanzar lo deseado, sino reconocerte como quien siempre tuvo el poder de hacerlo real. Lo que alguna vez llamaste manifestación no era un milagro externo, sino el eco inevitable de tu estado interior. Comprendes que toda la vida fue un espejo, y que el espejo nunca mintió. Solo devolvía lo que tú te atrevías a sentir. Cada relación, cada pérdida, cada encuentro fue una expresión de tu propio tono emocional. El universo, con su exactitud silenciosa, solo puede responderte con la imagen que sostienes en tu conciencia. Así, el obligarte a sentir se vuelve un acto de honestidad con tu propio poder. Porque ya no se trata de forzar, sino de permitir. Permitir que el sentimiento más elevado te habite, que la plenitud te use como su hogar. No es esfuerzo, es rendición. Rendición ante tu propia divinidad. Cuando ya no hay lucha entre lo que ves y lo que imaginas, el mundo se vuelve transparente y comienzas a mirar no con los ojos del cuerpo, sino con la certeza del espíritu. La transformación no ocurre en un estallido, sino en un silencio. Un día te das cuenta de que todo lo que antes te dolía ya no tiene peso. Que la escasez, la soledad, la duda eran solo disfraces de una conciencia dormida. Has despertado a la evidencia más simple y a la vez más sublime. Siempre fuiste tú. Tú eras la causa, la sustancia, la chispa que movía los mundos. Entonces, todo deseo se vuelve una danza ligera. Ya no hay miedo a desear, porque sabes que el deseo es el pulso de Dios moviéndose en ti. No es ambición, es expansión. No es carencia, es llamado. Y cada vez que respondes a ese llamado con el sentimiento del cumplimiento, estás colaborando con el universo en su acto eterno de creación. Neville decía que cada ser humano es un Cristo dormido, soñando con un mundo que él mismo proyecta. Y cuando uno recuerda, despierta en medio de su propio sueño y lo transforma desde dentro. No hay límite para lo que puede sentirse real. No hay distancia entre tú y tu creación, salvo la que tú imagines. Por eso, el acto de obligarte a sentir no es violencia, sino compasión. Es sostenerte cuando la vieja mente se derrumba. Es amarte lo suficiente como para no renunciar a la visión interior. Es decirle a tu alma, aunque aún no lo vea, sé que ya es mío. Esa es la fe que mueve la sustancia invisible, la certeza que reordena el cosmos. Y cuando el sentimiento se hace natural, la realidad se ajusta con la precisión de un amanecer. No hay lucha ni esfuerzo. Lo que parecía inalcanzable aparece con una suavidad casi mágica. No porque lo hayas atraído, sino porque te convertiste en la vibración que lo contiene. No fue el mundo el que cambió, fuiste tú, recordando que eras el mundo. Llegarás a un punto donde la técnica deja de ser técnica, donde ya no practicas, porque vivir desde el sentimiento deseado se vuelve tu respiración natural. Cada pensamiento, cada gesto, cada palabra brota desde ese estado interno de plenitud. Ya no necesitas imaginar, estás viviendo en la imaginación misma. Entonces, el ciclo se completa. Comprendes que el verdadero propósito de obligarte a sentir no era alcanzar un objeto, una meta, una persona. Era despertar el poder de ser. Porque cuando sientes desde la totalidad, el deseo se vuelve una forma del amor, el amor de la conciencia por descubrirse en nuevas formas. Miras atrás
y entiendes que nunca faltó nada, que incluso los momentos de desesperanza eran parte del diseño. Cada duda fue el suelo donde germinó la fe. Cada pérdida fue el espacio que permitió la nueva creación. Todo tuvo sentido. Todo te condujo aquí, al instante en que sientes sin esfuerzo, en que deseas sin ansiedad, en que creas sin miedo. Ahora sabes que el milagro no ocurre fuera, sino en el momento en que te obligas a sentir como si ya fuera real. Ese es el punto donde el universo se inclina ante ti. No porque seas superior, sino porque has recordado que eres uno con la fuente. Y en ese recuerdo, toda separación desaparece. Desde ese lugar, cada respiración es una afirmación silenciosa. Soy. Y en ese soy caben todas las posibilidades. No necesitas pedir, porque ya estás completo. No necesitas esperar, porque el tiempo se disuelve en tu certeza. Lo que una vez fue deseo se convierte en experiencia, y lo que fue sueño se vuelve forma. Y así termina el viaje, no con una promesa, sino con una realización. No con un deseo cumplido, sino con un creador despierto. Has comprendido que el verdadero poder no está en cambiar el mundo, sino en sentir lo nuevo. Porque todo cambio externo es un eco del sentimiento que te atreves a sostener dentro. Así, cada mañana, cuando abras los ojos, recuerda, no empieces desde la carencia, sino desde el cumplimiento. Oblígate a sentir el amor, la abundancia, la paz, aunque el mundo aún no las muestre. Porque el mundo no crea tu sentimiento crea el mundo. Y cuando puedas sostener ese estado sin esfuerzo, sin urgencia, sin miedo, habrás descubierto el secreto más antiguo y más olvidado, que sentir es crear, y que tú siempre fuiste el creador que imaginaba dormido su propia realidad.